Bienvenidos a tu canal Camino de Esperanza. Queremos hacerte la invitación para que puedas suscribirte en la campanita que está aquí debajo y puedas ser de las primeras personas que reciban cada programa, cada episodio de Camino de Esperanza. Te habla el pastor y apóstol Luis Miguel Pacheco. Comenzamos ahora en este tiempo una nueva serie y estaremos hablando sobre el amor de Dios. Quiero comenzar este programa con una pregunta. ¿Sabes cuánto te ama Dios? Conocer la grandeza del amor de Dios, saber que es tan inmenso lo que Dios hizo por nosotros, que fue capaz de entregar a su Hijo. Dice la palabra que entregó a su unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y hoy comenzamos esta nueva serie con un invitado especial. Y quiero presentar al pastor y apóstol Yuri Andrés González, el cual nos va a dar su testimonio de vida y cómo él pudo experimentar y cómo hasta el día de hoy experimenta el amor de Dios. Apóstol, bienvenido a Camino de Esperanza. Muchas gracias, apóstol, por la invitación. Un placer para mí estar aquí en este programa con usted. La primera pregunta para este programa, y yo creo que es lo que la audiencia está esperando, es saber cómo se manifestó el amor de Dios en tu vida y de pronto conocer muy rápidamente quién es el apóstol Yuri. Yuri González es un abogado egresado de la Universidad de Cartagena. Yuri González es un hombre que llegó a la ciudad de Cartagena a estudiar su bachillerato, posteriormente su universidad. Soy casado, tengo 2 hijos y el amor de Dios es tan grande y maravilloso en mi vida que puedo y tengo el privilegio de estar sentado hoy aquí con usted, donde hace 13 años los médicos me diagnosticaron cáncer terminal y no daban opción de vida. Entonces, para mí el amor de Dios lo veo reflejado cada mañana cuando puedo abrir mis ojos y levantarme de la cama y le digo gracias a Dios por una nueva oportunidad, por el privilegio de levantarme, de caminar, de respirar. Y como decía usted ahora, el amor de Dios es tan grande que sin merecerlo entregó la vida de su Hijo hace más de 2500 años en una cruz. Y gracias a ese sacrificio perfecto hoy somos libres, somos sanos, somos restaurados y hoy tenemos acceso a la presencia del Padre en cada momento donde nosotros podemos ingresar. Cuando las cosas parecen perdidas y sin esperanzas, en medio de las circunstancias y los procesos en que estamos viviendo, ¿cómo aparece Dios en tu vida? O sea, ¿cómo primeramente, cómo te enteraste de que tenías una enfermedad y que esa enfermedad era algo terminal para tu vida? ¿Cómo fue el impacto en ti, en tu casa, en tu familia? ¿Y cómo llegó esa esperanza de parte de Dios, conociendo que Dios es amor y que Dios iba a manifestar en tu vida a través de un milagro sobrenatural? Bueno, tenemos que remontarnos entonces a mi vida en el bachillerato. Cuando llegué a Cartagena me inscribieron en un colegio cristiano latinoamericano de Cartagena. Ahí tuve pues mi primera cercanía con Dios. Realmente fue como una formación basada en la palabra de Dios. Cuando ingresé a la universidad, pues como todo adolescente me alejé de la cercanía con Dios y empecé a vivir una vida acelerada, una vida de excesos, de fiestas y de muchas cosas. Cuando conocí a la que hoy es mi esposa, pues ella empezó a asistir a una iglesia cristiana. O sea que antes de que sucediera todo este acontecimiento de la enfermedad, ya tú habías conocido de Dios. Sí, ya había conocido de Dios y me había alejado de Dios. Empecé, como le dije, a vivir una vida de excesos en la universidad. Me conocí con
con mi novia, que hoy es mi esposa, y ella empezó a asistir a una iglesia cristiana, y yo empecé a acompañarla, negociando con ella esas visitas a la O sea, iglesia. hacías concesiones con ella para poder ir a cómo es, a divertirte, fiestas, y era como una negociación en medio de eso, pero quizás tú ignorabas de que Dios tenía un propósito y Dios estaba ahí a través del amor nuevamente tratando de conectarte con Él y con su presencia y sobre todo con el propósito que Dios tenía contigo. Así es. Hacía esa negociación de que si ella me acompañaba a las fiestas, yo la acompañaba a la iglesia. Cuando iba a la iglesia, pues miraba todo lo que sucedía a mi alrededor y no sabía o no entendía lo que estaba pasando. Muchas veces me reía, muchas veces, no sé. Antes de enfermarme, 6 meses antes, empecé realmente a experimentar el amor de Dios, empecé a acercarme a Dios, empecé a dejar las cosas que estaba haciendo normalmente. Y fue en enero del año 2010 cuando ya no aguanté un dolor de espalda y fui... Allá iba, perdona. La pregunta era cómo te enteraste. ¿Cómo llegó ese momento y cómo llegó esa noticia a tu vida? ¿Y cómo la recibiste tú en ese momento? Empecé a experimentar un dolor de espalda que no se me quitaba con nada. Eso fue todo el mes de diciembre del 2009 y ya en enero del 2010 pues no lo soporté y fui particular a una clínica donde me hicieron un examen y el examen arrojó que tenía una masa muy grande en el corazón, que me estaba comprimiendo la tráquea, el pulmón y el corazón. De ahí me remiten a un hospital y cuando llego al hospital pues yo no sabía el diagnóstico, pero sí vi que cuando ingresé al hospital, como a la hora empezaron a llegar todos mis familiares que estaban fuera de la ciudad y se asomaban como por un vidrio que estaba en la puerta y todos empezaron a llegar y yo dije, bueno, algo raro sucede acá. ¿Qué estaba pasando en el cuarto? Pues tenía tos, dolor, no me sentía bien y no sabía qué estaba sucediendo. Afuera, ¿qué estaba aconteciendo? Afuera los médicos le estaban diciendo a mi familia que era la última noche que iba a estar aquí porque era un tumor que estaba muy grande, en un estado muy avanzado y que lo más probable es que no iba a pasar la noche. Yo recuerdo que a mi habitación entraron como 9 médicos y la mayoría decían no pasa la noche, otros sí. Eran como muchas preguntas y todos salieron de la habitación y recuerdo que uno solo se regresó y me dijo, de aquí sales de 2 formas. Y yo me eché a reír porque yo le dije, claro, vivo o muerto. Él me dijo, no, de aquí sales bien o súper bien. Si crees en Dios, aférrate a Él, pídele a Él que te dé una segunda oportunidad y mañana miramos. Wow, en medio de toda la noticia y de todo lo que estaba aconteciendo, increíble cómo Dios, a través de una persona, un médico, te pudo hablar y pudiste, creo ahí, experimentar la primera voz de aliento y saber que había esperanza en medio del proceso de que estabas viviendo. Esa fue la primera voz de aliento hoy, pues realmente lo entiendo así. Pues efectivamente pasé la noche, al día siguiente me hicieron la primera cirugía que fue una ventana pericárdica. Duré 21 días en la UCI del Hospital Universitario de Cartagena. Recuerdo que ahí en la UCI solicité un computador, una Biblia y llegó mucho tiempo de intimidad donde sentía audiblemente la palabra de Dios, conectaba varios aparatos, recibiendo los alimentos por acá por intravenosa. Y recuerdo que ya casi como en el día 20 de estar en la UCI, entró un oncólogo y me dijo, mucho gusto, yo soy tu oncólogo, si te hago quimio te mueres y si no también. Entonces ahí vino la parte crítica donde yo empecé a llorar y empecé a decir si yo soy bueno, yo no he matado, no he robado, ¿por qué a mí? Y recuerdo que tenía mi Biblia ahí en la mesa y la Biblia se abrió en Job 48, no había ventilador, el aire pues no era suficiente para abrir una Biblia gruesa que tengo y fue como la segunda voz ya directamente de parte de Dios donde me decía, y lo tengo resaltado en mi Biblia, dice, ¿quién eres tú para justificar mis juicios? Levántate. Y yo me fui a la negrilla y la negrilla de mi Biblia dice, Jehová le habla a Job en medio del torbellino. Y pues ya tenía conocimiento de la historia de Job y por todo lo que había atravesado y que Dios lo había sacado de ahí. Y ahí entendí que Dios me estaba hablando que me iba a dar una segunda oportunidad de vida.
Recuerdo que después que aconteció eso, como a la media hora, entró el apóstol Luis Miguel, o sea, usted, y me dijo, vamos a orar para que Dios te sane. Y yo le dije, vamos a orar para darle gracias a Dios porque a Dios me sanó. Y a partir de ahí empezó una historia de fe grandísima. Wow, fue muy tremendo recordar ese momento porque yo iba con la expectativa de orar y con la fe de que Dios podía obrar un milagro, pero aún para mí fue sorprendente cuando me dijiste que ya Dios había hablado. Y recuerdo que te dije, bueno, si Dios habló, entonces oremos y démosle gracias a Dios, porque si Dios lo dijo, así será. Y yo creo que esto nos lleva a saber que en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier proceso, lo que nosotros necesitamos es saber que tenemos un Dios que no se olvida de nosotros, un Dios que a pesar de nuestros errores, de nuestras equivocaciones, ese Dios es un Padre y que como Padre, Él en el momento que más lo necesitamos, Él se va a manifestar. ¿Cómo te impactó a ti la noticia realmente quizás en ti? O sea, cuando te dijeron los médicos que era algo grave, ¿qué sentiste como tal? ¿Y cuál fue pronto tu pensamiento en cuanto a lo que ya tú conocías de la palabra de Dios y lo que nuevamente estabas retomando con la palabra de Dios? Porque me dijiste que pediste una Biblia. Bueno, ¿qué sentí? Yo me enteré realmente, cuando el oncólogo me dijo eso, yo no lo entendí realmente. Yo me enteré porque por equivocación una enfermera dejó unos papeles arriba de la mesa y yo empecé a leerlo y vi que decía cáncer terminal. O sea, ahí fue cuando realmente entendí que la situación era grave y que era difícil. Pero ya había recibido esa promesa de parte de Dios. Yo recuerdo que cuando entraron a visitarme mi mamá y mi esposa, que en ese tiempo era mi novia, se molestaron porque la enfermera había dejado ese papel ahí. Pero yo creo que era necesario, porque sentí al principio pues que el mundo se me derrumbaba. Sentí que prácticamente mi tiempo en la tierra se había acabado. Pero recordé esa promesa que Dios me había dado y empecé a clamarle a Dios por esa segunda oportunidad de vida y sentí realmente que Dios ya había hecho el milagro y empecé a luchar cada día. Eso te dio confianza de saber que Dios estaba al control. Claro, porque para los médicos era algo que ya tenía un punto final. Para los médicos ya no había nada que hacer, pero Dios me dijo que Él me iba a dar una segunda oportunidad de vida y yo le creí y empecé a clamar y fueron 2 años de tratamiento, de quimioterapia, de radioterapia, de creer que ya estaba sano, pero que tenía que cumplir con un protocolo médico. Yo recuerdo que cada vez que iba a una quimio, el médico me decía que él no entendía qué pasaba, pero que yo siempre llegaba con una sonrisa. Yo llegaba alegre. Y yo le decía, es que yo sé que estoy sano, vengo a cumplir un protocolo médico, pero sé que ya el milagro está hecho en mi vida. Claro, ya cuando Dios abre su palabra en esa Biblia que pediste y Dios te es específico en el pasaje bíblico, ahí automáticamente tu esperanza en Dios comenzó a crecer, tu fe comenzó a desarrollarse y puedo entender de que te aferraste a esa palabra. Totalmente. Y tu fe ahí se hizo firme. Y fueron muchos los acontecimientos que pasaron de ahí en adelante. El matrimonio, nos gustaría que de pronto nos comentaras muy rápidamente, porque en medio del proceso, seguir creyendo en que tenías una vida, de que lo que Dios había dicho se iba a cumplir, tu expectativa y la expectativa de tu esposa de creer y poder dar el paso de un matrimonio. Bueno, antes de enfermarme ya le había pedido a mi novia que fuera mi esposa, ya había hecho una propuesta de matrimonio formal. Tocó suspenderla en todo este tiempo de tratamiento de los 2 años y hubo un día que nos sentamos y empezamos a hablar nuevamente de retomar esos planes
Y pues con calendario en mano empezamos a sacar cuentas. Normalmente cuando me hacían la quimioterapia, a los 8 días me hospitalizaban 15 días en cuidados intermedios, aislados de todas las personas. Y entonces pues yo me armé de valor y le dije al oncólogo, necesito que me haga la quimio tal día, porque me voy a casar el 11 de junio, y entonces me hospitalizan, o sea, todo estaba cronometrado para casarme ese día, aunque muchas personas decían que era una locura, porque prácticamente decían que ella iba a quedar viuda muy pronto, porque pues mi estado no era el mejor. Hasta mi esposa pensó de que podría ser el primer matrimonio de la iglesia que Dios nos ha puesto a pastorear, pero que también podría ser la primera viuda. Sí, o sea, fue un acto de fe tremendo, porque yo recuerdo que cada quimio era más dura y ya no tenía cejas, no tenía pestañas, no tenía cabello, estaba muy demacrado, estaba muy deteriorado físicamente cuando tomamos la decisión de casarnos. Y eso se ve reflejado en las fotos del matrimonio, en el video del matrimonio. Y recuerdo que el oncólogo me dijo, ya el tratamiento va en un 80%, ya no podemos seguir haciendo más porque tu cuerpo no lo está resistiendo, pero científicamente está comprobado que después de un 80% ya el tratamiento es efectivo. Y yo seguía diciéndole, yo estoy sano, aunque el tratamiento diga que falta el 20 o no falta el 20, yo estoy sano. Y bueno, esa noche el matrimonio fue una tremenda noche de guerra, porque esa noche fue inolvidable. Hacía una brisa antes del matrimonio que quitaba toda la decoración, y cuando empezó el matrimonio fue todo lo contrario. Parecía un sauna que todo el mundo estaba empapado y derretido, pero yo siento como una victoria de parte de Dios que se estaba librando en los cielos. Lo importante es no desfallecer. Así es. Yo creo que lo que nos enseña la palabra de Dios en nuestra fe es tener esa certeza, como habla su palabra en Hebreos capítulo 11, ¿no? Tener la fe y la confianza de que lo que Dios ha dicho, así será, y contra viento y marea, para todos los que nos ven y nos escuchan, quizás tú estés pasando un momento de dificultad, quizás hayas recibido una noticia desalentadora, pero si tu fe y tu confianza están en Dios, saber que tenemos un Dios grande y poderoso, que Él se va a manifestar en medio de cualquier circunstancia, es caminar en medio del desierto, es caminar en medio de la dificultad, de la tormenta, pero con los ojos puestos en Jesús. ¿Cómo podrías tú expresarte para la audiencia y decirle, Dios es real y siempre habrá una esperanza? Bueno, la palabra que Dios me regalaba esta semana que pasó y esta es que el desierto no es para muerte. Amén. Cuando el pueblo fue liberado, fue necesario pasar por el desierto. Para fortalecerlo. Para fortalecerlo. Entonces, ¿qué pasa? En medio de la prueba Dios nos está fortaleciendo. En medio de la prueba sale lo peor de nosotros para ser desechados, pero sale lo mejor de nosotros para darlo al servicio de la palabra de Dios. Realmente lo más importante es tener fe de que ese Dios que nos dio la oportunidad de vida, que nos permitió estar aquí, que nos permite respirar, Él cumplirá ese propósito perfecto que tiene con cada uno de nosotros. Es en medio de la dificultad y la aflicción poder reconocer su grandeza, poder reconocer que Él entregó a su único Hijo por nosotros y poder aferrarnos a Él, así como la viuda. Amén. No sé, de pronto los que están conectados si conocen la parábola de la viuda, pero esta mujer durante mucho tiempo duró una aflicción de una enfermedad, pero ella anheló tocar el manto de Jesús y cuando lo tocó fue sanada instantáneamente. Yo creo que el Señor me regala este pasaje porque así como yo fui desahuciado, yo me aferré a esa palabra, fue como tocar ese manto y al instante yo creí y sentí que estaba sano realmente. Claro, de todos los versículos que hay en la Biblia y todas las promesas que están escritas, ese pasaje en Job era como ese borde del manto del maestro. Sí, sí. Y saber que te podías aferrar a tocar ese borde del manto y saber que iba a salir poder de Dios para tu sanidad y para recibir ese milagro. Mira que en 1 Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios,
sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio en la cruz por el perdón de pecado de toda la humanidad. Entonces, la palabra de Dios nos habla de que Dios nos amó primero. Así es. Aún en medio del proceso que podamos nosotros estar viviendo, sea económico, financiero, o sea familiar, o sea de salud, saber que ese proceso quizás en el momento no lo entendemos, pero que Dios, a pesar de, Dios se va a glorificar y que Dios tiene un propósito para con nuestra vida y que ese proceso nos va a nosotros a fortalecer para lo que viene. Y en el momento en que recibiste la palabra, tú ahí quizás todavía no entendías que Dios tenía un llamado para ti, porque después llegó el ungimiento pastoral y después llegó el ungimiento apostólico. Y saber que hoy tú, tu esposa y tu casa le sirven al Señor. ¿Cómo llegó ese momento del servicio a Dios y de entender de que si Dios te había dado una nueva oportunidad, esa nueva oportunidad era para que tu vida le sirviera a Dios? Bueno, cuando le pedí esa segunda oportunidad al Señor, yo dije, aquí voy a hacer las cosas realmente bien. Y siempre lo he dicho jocosamente, pero es muy serio. Yo soy pastor de tiempo completo y en mis ratos libres soy abogado. Primeramente quiero servirle a Dios desde la primera hora de la mañana hasta la última en la noche. Sé que servirle a Dios es lo mejor que podemos hacer. Como usted lo decía en ese capítulo y ese versículo que acaba de leer, Dios nos amó primero. Amén. Y su amor es tan grande y tan maravilloso que por ese amor nosotros debemos servir. La misma palabra de Dios dice que Jesús vino a servir. ¿Qué es mejor servir que ser servido? Cuando nosotros servimos a Dios, cuando caminamos con Dios, cuando nos entregamos a Dios, realmente las ventanas de los cielos se abrirán y las bendiciones sobreabundantes descenderán sobre nuestra casa, sin importar si es en medio de la enfermedad, como decía usted, de los problemas económicos, de los problemas familiares, sin importar qué problema esté atravesando, Dios siempre está ahí con la solución. Lo único que debemos hacer es abrir nuestro corazón y realmente aceptarlo, que Él empiece a actuar en nuestra vida. A veces humanamente queremos resolver todos los conflictos, queremos tener respuestas para todo, pero la respuesta es entregarnos a Dios, aferrarnos a Él, servirle, seguirle y escucharle, que Él se encarga de todo lo demás. Él es perfecto en su tiempo, ¿no? Y Él hace las cosas conforme a su voluntad. Y una de las cosas que nos llena a nosotros de gozo y de alegría es cuando nosotros vemos la manifestación de Dios, pero también vemos que en esa manifestación de Dios el hombre es propicio a ese llamado y al cumplimiento. O sea, Dios hace cosas con propósitos. Así es. Dios, cuando Dios te sana, es porque Dios necesita de ti para poder alcanzar a otro a través de lo que tú viviste y a través de tu experiencia. Entonces, podemos ver a través de este testimonio que Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito con tu casa, con tu familia. Y quizás hoy estás atravesando una circunstancia, tú que estás conectado con este canal, Camino de Esperanza, y saber que lo que hoy estás luchando, mañana será tu testimonio para alcanzar y conquistar a muchas personas que están esperando por ti. Así que yo te invito a que no renuncies, sino que puedas avanzar, que puedas creer que lo que Dios hizo con el apóstol Yuri, Dios lo puede hacer contigo. Somos cartas de presentación de Dios cuando Dios se manifiesta y se glorifica en cada vida. Con el apóstol podemos hablar no solamente de la sanidad, también fuiste un niño que creciste sin un padre, fuiste un joven que creciste sin un padre, que tuviste una madre que estuvo ahí, que fue pilar y pieza fundamental para crecer, desarrollarte, aún en medio del proceso de la enfermedad. Tu mamá estuvo ahí luchando, creyendo,
sufriendo como toda buena madre, pero con la esperanza puesta en que ese milagro iba a suceder, y como tal, hoy vemos que después de eso, ¿cuántos años han pasado de ese milagro? Ya van 13 años. 13 años. 13 años de un milagro. Y a veces es difícil que no se nos quiebre la voz de escuchar la grandeza y el amor de Dios en un milagro sobrenatural. Porque cuando el hombre dice, ya no hay solución, pues Dios dice, apenas voy a comenzar contigo. Así es. Y sabemos que cada vez que hablamos de tu testimonio, siempre las lágrimas afloran, porque no es de dolor, sino es de alegría y de saber que Dios ha sido fiel, ¿verdad? Sí, señor. Y a pesar de pronto de esa falencia de paternidad, Dios también hizo un milagro ahí, y Dios sanó esa área, que es un área fundamental en nosotros, porque tenemos un Padre celestial, pero también es importante la figura paterna, terrenal. Entonces, yo creo que para un nuevo programa, para una nueva invitación con el apóstol Yuri Andrés González, podríamos escuchar ese testimonio de cómo Dios sanó y cómo Dios impactó tu vida en esa área de la paternidad. Y cómo hoy en día, a través de la bendición de tener 2 hijos, cómo tú estás sanando y experimentando el crecimiento de ser un padre.